Buenas tardes. Soy José Alberto Viñolas de la Fuente, soy el director del Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo, perteneciente al Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha. Somos la de la Junta de Castilla-La Mancha. En primer lugar, bienvenidos a esta serie de conferencias que iniciamos hoy y agradeceros vuestra presencia, creo que sean del máximo interés. En primer lugar, agradecer al doctor Miguel Corona su presencia aquí desde Estados Unidos que nos visita. El doctor Miguel Corona Villegas es licenciado en Biología en la Universidad de Guadalajara, México. Completó su maestría y doctorado en el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó estudios postdoctorales en la Universidad de Illinois, Estados Unidos, y en la Universidad de Lausana en Suiza. Desde 2011 trabaja en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Es reconocido por sus contribuciones en el estudio de la fisiología de las abejas. En la actual sus líneas principales de investigación son la nutrición y la salud de las abejas. El polen es la principal fuente de proteínas y lípidos para las abejas. Sin embargo, no todos los polen son iguales. Y pólenes de diferentes plantas difieren en la cantidad y calidad de sus proteínas y lípidos. El doctor Corona explicará las bases bioquímicas para entender estos requerimientos nutricionales y cómo el apicultor puede contribuir a mejorar la nutrición de sus abejas. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Te agradezco la presentación. Y agradezco también la invitación, particularmente a Lola Dolores Moreno y a Raquel Martí. Y para mí es todo un gusto realmente. Yo soy de Guadalajara, México, y desde niño realmente yo alguna vez pensé que algún día vendría para acá. Y qué bueno que ha sido ahora, hablando lo que me gusta, las abejas. Entonces estoy para mí es muy especial estar con ustedes. Hoy voy a hablarles de la nutrición apícola. En realidad esta plática es una extensión de la introducción a mi trabajo. Comúnmente daba unos minutos para hablarle un poquito de lo más básico de la nutrición. Pero me he dado cuenta que hace falta comunicar mejor a los apicultores las bases de la nutrición. Y creo que es algo realmente un compromiso del investigador poderles transmitir a los apicultores este conocimiento, y no es nada realmente complicado. Entonces yo espero que aprendan los apicultores y puedan entender mejor mi trabajo. Muy bien, vamos a empezar. Bueno, vamos a ver la alimentación de las abejas, bioquímica básica de la nutrición, requerimientos nutricionales de las abejas. Y finalmente vamos a ver cómo se prepara una dieta líquida. Bueno, para empezar vamos a hablar del polen. Como pueden ver, el polen difiere en color, tamaño y su forma. Hay una gran variedad de pólenes, de manera gigante, digamos, ¿no? Inmensa. Sin embargo, no todos son iguales. Lo que nos interesa es que la calidad de los lípidos que lo componen difiere según el polen. Entonces, la cantidad se refiere, como ustedes saben, al peso, que se da en porcentajes. Y la calidad se refiere al contenido de aminoácidos esenciales, que son 10. Es igual para el humano. Casi todos los animales tienen ese mismo requerimiento, 10 aminoácidos. Entre ellos arginina, histidina, lisina, etc. El otro componente esencial que tenemos que tener en cuenta son los ácidos grasos. Y también la calidad de un lípido se refiere a la cantidad que tengan de ácidos grasos. Las abejas, como los humanos, requieren 2 ácidos grasos. Uno es el omega
el omega 3, también llamado ácido linoleico, y el omega 6, perdón, el omega 3 ácido linoleico y omega 6 ácido linoleico. Entonces, esos componentes deben ser incluidos en la dieta de las abejas, porque son esenciales. Entonces, ¿por qué una abeja requiere consumir polen polifloral de muchas plantas? Porque, como acabo de decir, no hay un polen perfecto. Siempre le puede faltar uno o otro aminoácido esencial o le falta algún ácido graso. Entonces, solamente un aminoácido nunca va a ser suficiente. Se requiere que las abejas consuman polen de muchas plantas para que tengan más probabilidades de consumir un alimento balanceado. Bueno, ¿cómo se relaciona el polen con la pérdida de colonias? Como ustedes saben, últimamente, en la última década, ha habido un aumento en las pérdidas de colonias. Eso se relaciona con un estrés nutricional, el cual está determinado por una destrucción del hábitat. Y eso, una de las principales causas de destrucción del hábitat, es el uso extensivo de monocultivos. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de un cultivo de soya. Entonces, como pueden ver, un cultivo, una colonia rodeada de un cultivo floral, un monocultivo, tiene una nutrición desbalanceada, porque solamente pueden consumir un solo polen. También, por definición, en el cultivo monofloral, la floración ocurre en un solo momento. Entonces, antes y después de la floración, tenemos carencia de polen. Entonces, hay privación de polen. Entonces, en conclusión, tenemos una cantidad y calidad reducida del polen, lo cual va a resultar en desnutrición y una salud deficiente. Bueno, el segundo componente de la nutrición de las abejas, obviamente, es la miel. La miel es un disacárido que consiste de fructosa, principalmente, y fructosa. Fructosa y glucosa. Va a variar según la miel, pero en general es alrededor del 38% de fructosa y 31% de glucosa. Una cosa interesante es que según la cantidad de glucosa que tengan, va a haber una predisposición de la miel a cristalizarse. Entonces, entre más fructosa, menos se va a cristalizar. Muy bien, ahora vamos a ver realmente las bases bioquímicas de la nutrición, el ABC. Bueno, ahí yo sé que hay muchas dudas de los apicultores respecto a cuál es la diferencia entre una proteína y un aminoácido. O por ejemplo, ¿qué es un lípido, qué es un ácido graso? ¿No? Es una pregunta, una duda común en los apicultores. Entonces ahora vamos a resolver todas las dudas que tengan al respecto. Bueno, la proteína. La proteína es como un rosario, un grupo de aminoácidos que luego adquieren una estructura secundaria y terciaria. Pueden servir como máquinas moleculares o ser estructurales en el cuerpo. Hay un total de 20 aminoácidos en la naturaleza, de los cuales 10 son esenciales. Ahora, ¿qué es un lípido? Ahí está. Okay. Son un grupo amplio de biomoléculas que incluyen grasas, aceites, ceras y esteroles. ¿Cuál es la diferencia entre una grasa y un aceite? Ambos son triglicéridos, es decir, es una molécula que tiene glicina y 3 ácidos grasos, triglicéridos.
La diferencia entre grasa y aceite es su estado físico. Grasa es sólido, grasa sólido, aceite líquido. Sí. Muy bien. Entonces nos interesa conocer qué son los ácidos grasos. Un lípido se compone de un glicérido o glicerol y ácidos grasos. Entonces vamos a irnos al lado de los ácidos grasos, que es lo que nos interesa para la nutrición. Entonces, ¿cómo los clasificamos? Es muy fácil. Son 3 preguntas básicas que tienen que ver con los enlaces dobles de carbono. Primera pregunta es, ¿cuántos hay? Si solamente hay uno, se llaman saturados y no nos interesan para nutrición. En cambio, si tienen enlaces doble de carbono, son insaturados. La segunda pregunta es, ¿cuántos tiene? Si solamente es uno, se llaman monoinsaturados y no son de interés nutricional. En cambio, cuando son varios, se llaman poliinsaturados. Lo siguiente es ver cuántos enlaces tienen de carbono doble. ¿Dónde están? Estos ácidos grasos son moléculas de 18 carbonos. Y según dónde estén situados el primer enlace doble, se numera 3 o 6. De ahí tenemos, obviamente, el ácido linoleico, omega 3. Este ácido linoleico después se extiende en el cuerpo y forma lo que se llama EPA, que es un ácido graso de 20 carbonos. Y este a su vez se extiende para formar DHA, que es un ácido graso de 22 carbonos. Entonces no es lo mismo que nos vendan o consumir omega 3 que consumir DHA. Es mucho más importante y valioso consumir DHA. ¿Por qué? Porque es una forma más elaborada. Solamente una parte del omega 3 se convierte en DHA. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos también el ácido linoleico, que como saben, tiene un enlace doble de carbono en la posición 6. Bueno, los carbohidratos, azúcar, como mencionaba, es un disacárido formado por glucosa y fructosa. Ahora, otro concepto muy importante en nutrición es saber qué se considera esencial. ¿Okay? Esencial, como la palabra lo indica, es que es importante, ¿no? Muy importante. Pero en nutrición se refiere a otra cosa un poquito diferente. Para entender esto tenemos que entender el concepto evolutivo, que todos los seres vivos provienen de un ancestro común. Todos los seres vivos. De ahí se derivaron bacterias, algas, plantas, hongos y los animales. Entonces, las bacterias, algas y plantas se llaman autótrofos, porque los animales heterótrofos. La diferencia es que las plantas, algas y bacterias sintetizan los componentes esenciales para su metabolismo. Entonces, los animales tienen que tomarlos de las plantas, algas y bacterias. Bueno, entonces, resumiendo esa idea, nuestros ancestros remotos perdieron la maquinaria molecular para fabricar estos componentes durante nuestra evolución como animales. Entonces no tenemos, digamos, las enzimas, los genes que sintetizan las omega 3, omega 6 o los aminoácidos esenciales. Entonces, los humanos, por ejemplo, podemos adquirir estos componentes al consumir plantas, bacterias y algas, pero también podemos comer animales, herbívoros o carnívoros.
En cambio, las abejas, la única manera que pueden obtener estos componentes es cuando consumen polen. Es la única forma. Por eso es tan importante para las abejas el consumo del polen. Muy bien, ahora vamos a ver con más detenimiento los diferentes componentes de la nutrición apícola. Primero son los aminoácidos. Ya les mencioné que son 10, de los 20 posibles son 10 esenciales. En 1952, un investigador llamado de Groot hizo quizás el experimento más interesante y valioso en nutrición apícola. Y lo hizo con muy pocos recursos. Solamente tenía los polos de 20 aminoácidos y abejas en cajas. Entonces le fue quitando uno a uno los aminoácidos y midió la longevidad durante 2 semanas. Después de eso, midió el peso o el contenido de nitrógeno. Y vio, como pueden ver, hay una división en el peso de las abejas. Tenemos arriba las abejas que fueron menos afectadas al quitarles un aminoácido, ¿sí? Y abajo tenemos un segundo grupo, acá más abajo, el cual muestra que hay 10 aminoácidos, en este caso son 9, pero son 10 en total, los cuales bajaron drásticamente el peso de las abejas. Y así fue que se llegó a la determinación que estos son los 10 aminoácidos básicos de la nutrición de las abejas. Y lo mismo pasó con nitrógeno, el contenido de nitrógeno. Entonces claramente se ve, no solamente se ve que son 10 esenciales, sino también se ve que hay un grupo de ellos, ¿sí?, que es más importante. Tenemos valina, leucina y treonina, los cuales no solamente se requieren más cantidad. Bueno, basado en ese experimento, se llegó a lo que se llama ratios, proporciones de Groot. Si queremos hacer una dieta que sea efectiva para las abejas o para cualquier tipo de animal, tenemos que dárselas en la proporción adecuada. Entonces tenemos 3 grupos de aminoácidos. Los que están aquí señalados en negro, que son los que menos se requieren: histidina, triptófano, ofenilalanina y metionina. Los verdes, que son intermedios: arginina, lisina, treonina. Y los que más se requieren son leucina, isoleucina y valina. Por ejemplo, leucina se requiere 4.5 veces más que que triptófano. ¿Sí? Entonces, muy interesante, eso se hizo, como les mencionaba, viendo el peso de las abejas. Pero esta proporción obedece a una cosa muy interesante, que tiene que ver con el uso de aminoácidos en las proteínas. Ahora que tenemos los genomas del humano, de la abeja, podemos saber cuál es el número, el uso de los diferentes codones que dan origen, que codifican para los siguientes aminoácidos. Entonces, si agarramos el genoma de la abeja, vamos a ver que la proteína más usada es precisamente la valina y la leucina. Entonces es algo muy, muy interesante. Bueno, en cuanto a los lípidos, el porcentaje máximo de lípidos totales en una dieta es entre 5 y 8%. Ya mencioné, hay 2 ácidos grasos esenciales, ya se lo saben, omega 3, omega 6, de nombre un poco
se parece mucho el nombre. La concentración máxima de omegas es 6% en una dieta. Ahora, ¿cómo conseguimos? Si hacemos una dieta, ¿cómo le vamos a dar la cantidad necesaria de omega 3 y omega 6? No podemos comprar omega 3 o omega 6 o DHA, es muy caro. Lo que hacemos es buscar aceites comerciales ricos en estos ácidos grasos. ¿Okay? Bueno, aquí tenemos un ejemplo, una tabla basada en la base de datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y solamente como ejemplo, tenemos por un lado 3 ácidos grasos. Tenemos ácido omega 6, omega 3 y como control, digamos, como referencia, el ácido oleico. Y tenemos los dos aceites que quiero aquí enfatizar, que es aceite de linaza, aceite de cártamo, alto linoleico, aceite de oliva, que yo sé que se consume mucho en España, aceite de girasol y aceite de soya. Entonces, como pueden ver, si vemos, por ejemplo, aceite de linaza, tiene 24% de ácido oleico, 23% de omega 6 y un sorprendente 51% de omega 3. Eso es alto, altísimo. Solamente es comparado al aceite de pescado. ¿Sí? Es más o menos igual. Entonces la fuente principal de omega 3 para nutrición es el aceite de linaza. Y por otro lado tenemos aceite de cártamo, el cual tiene 11% más o menos de ácido oleico y un sorprendente 74% de omega 6. O sea, muchísimo. Y tiene casi nada de omega 3. Y bueno, y como referencia les decía, vamos a ver cómo está el aceite de oliva, que puede ser muy rico. Y de hecho tiene mucho ácido oleico, casi 70%, pero no es de un valor nutritivo. Tiene muy poco omega 6 y casi nada omega 3. El aceite de girasol tiene mucho ácido oleico, que no interesa, casi 40% de omega 6 y casi nada de omega 3. Aceite de soya tiene casi la mitad de omega 6, lo cual es bueno, pero tiene muy poquito de omega 3. Entonces, por eso mismo, yo seleccioné para mis dietas suplementarlas con aceite de linaza o lino y aceite de cártamo. También, igual que en el caso de los aminoácidos, no solamente es que tienen que tener una proporción adecuada. No hay muchos trabajos al respecto, pero hay un trabajo de un grupo israelí que ellos vieron que una proporción de 1:1 era lo mejor para un mayor capacidad cognitiva de las abejas. Y coincide con lo cual yo determiné experimentalmente. Que la proporción 1:1 era la adecuada. Entonces, basado en esta evidencia, yo estoy usando una dieta 1:1. Que esto, cuando lo mezclamos, más o menos equivale a poner 2.7 más de linaza con respecto a cártamo. Muy bien, carbohidratos. Yo sé que también es muy importante suplementar con carbohidratos. De hecho, De Groot publicó en 1953, hace muchísimos años, algunas revisiones de aquel entonces, ¿no? Del 27 y del 31. No he puesto algo más nuevo porque no hace falta, esto está bien, ¿no? No cambian la preferencia de las abejas.
Entonces, aquí se señala con un símbolo de menos lo que no puede comer la abeja y con un símbolo de más lo que sí puede comer la abeja. Hay algunas contradicciones. Por ejemplo, arabinosa, uno dice, Phillips dice que no y Vogel que sí. Pero haciendo, digamos, un resumen, en lo cual, lo que es en los dos lo mismo, podemos decir que la abeja, sin lugar a dudas, puede comer sacarosa, glucosa y fructosa. No puede comer, nunca le pongan a la abeja, lactosa, rafinosa, y que la lactosa está como que en duda. Ahora aquí una cosa también importante de señalar es mencionar qué es el jarabe de maíz de alta fructosa, porque es más barato que el azúcar. Pero hay cierta controversia, bueno, en algunas gentes hay controversia respecto a si es dañino o no. Hay alguien que me dijo inclusive que era benéfico, pero la evidencia al menos dice que la alta fructosa no es dañina para las abejas. En ciencia realmente uno se basa a lo último. Entonces la evidencia actual, lo que ahorita sabemos, es que no es perjudicial. Bueno, las vitaminas es un tema también controversial. Van a ver por qué. Bueno, las vitaminas, obvio, son muy importantes. Nadie discute eso. Pero se requieren en cantidades mínimas. Lo mismo es cierto para los humanos. No vale tomar muchas vitaminas que no se asimilan en el cuerpo. Entonces, en mi opinión, muy particular, y basado en las investigaciones que yo conozco, y hasta el momento, vuelvo a repetir, puede cambiar según si hay más evidencia, es que no hace falta suplementar con vitaminas. Hay dos vitaminas que son las más, que hay cierta duda todavía. Es la vitamina B y C. Hay cierta duda si la abeja puede sintetizar vitamina C o no, como en lo humano. Hay gente, yo he encontrado gente, investigadores, apicultores, que dicen que la vitamina C ayuda al rendimiento de la colonia. De manera particular, hemos hecho experimentos en mi laboratorio y al menos en cajas no hace ningún efecto, no encontramos ninguna evidencia. En cuanto a la vitamina B, también hay gente que dice que puede ser importante. Yo conozco un par de artículos que dicen que no encontraron efecto. Entonces, hasta ahorita no hay ninguna evidencia que yo conozca que diga que se requiera suplementar. Pero podría cambiar en el futuro, ¿no? Si hay alguna investigación. Eso lo quiero dejar claro. Minerales, también es un tema interesante. Obvio, son muy importantes, pero se requieren en cantidades mínimas. Mínima, casi nada. Entonces, una abeja, en el laboratorio quizá haga falta ponerle un poquito de minerales, pero en el campo no. Yo en lo particular sí le pongo un poquito de minerales. Y para ello uso la sal marina, que es la fuente más barata y buena de minerales. Incluso para el consumo humano les recomiendo que usen sal marina, que tiene no solamente yodo, sino un montón de minerales. Y es casi igual de precio, ¿no? Bueno, otra cosa, bueno, yo recomiendo a los apicultores más bien que no usen sal. Se requiere muy poco, pero el problema es el siguiente, que solamente se requiere 0.05%. Entonces, si uno le pone nada más un poquito de sal, corre el riesgo en que se pase. ¿Sí? Si no la miden exactamente, mejor no la usen, la sal. Ok, ya le dije sal marina. Bueno, vamos a ver. Entonces, aquí es una tabla de concentración típica de minerales en la miel. Tenemos la miel oscura,
y la miel clara. Entonces, como pueden ver, bueno, la miel es abundante en calcio, cobre, potasio, magnesio, manganeso, principalmente potasio, calcio, manganeso y fósforo. Y la diferencia entre la miel clara y la oscura es el contenido de minerales, siendo mayor en la miel oscura. Ahora, ¿por qué es la miel oscura? Me decía alguien que no sé qué región era miel oscura. No estoy seguro si sea por la composición de las plantas del néctar o el agua de la región. Sí, no sé cuál es la relación. Quizá las dos cosas. Bueno, en cuanto a, para terminar con los elementos de la nutrición, en cuanto al agua, obviamente el agua es muy importante en regiones desérticas o de climas secos. Y cuando se alimenta con jarabe de azúcar en lugares cálidos, se recomienda hervir el azúcar para evitar fermentación. Bueno, aquí termino la primera parte, que es sobre los elementos básicos de la nutrición. Voy a hacer una pausa para ver si tienen alguna duda. ¿Alguna duda? Ok. En todo el estudio que han realizado, ¿han detectado qué pólenes son los más idóneos? Definitivamente, bueno, yo no he hecho esa investigación, pero sí hay diferencias significantes en la calidad de omega 3 y omega 6, y se sabe muy poco de los ácidos grasos. Pero no tengo ahorita en mente cuál es el mejor, pero sí tengo en mente cuál no es bueno. El que no es bueno, por ejemplo, es el de... Todos los pólenes de pinos no son buenos a nivel nutricional. Y eucalipto también es deficiente. Y el polen de maíz también le falta algunos aminoácidos. ¿Sí? Polen de maíz no muy bueno, eucalipto y pinos. Le debo cuáles son los buenos, no tengo ahorita en la mente. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Puedes llevarla? Sí, buenas tardes. Bueno, ha hecho usted mención a minerales como muy eficaces en la alimentación de las abejas. Nosotros los apicultores que estamos trabajando con ellas, claro que notamos ciertos comportamientos en base a esa alimentación que usted ha mencionado. Y yo concretamente llevo abejas a una zona donde ponen piedras de sal para los animales, la caza y eso. Parece ser que son piedras de cantera, de sal, pero no obstante, bueno, es sal. Y en cierta medida, claro que me resulta a mí curioso que se menciona que la sal es bastante importante en la alimentación de las abejas. En cualquier caso, observo que las abejas van muchísimo a estas piedras de sal. Y yo, pues a veces digo, pues esto es que no encuentran ellas en el medio natural lo que aquí están buscando. Eso, por un lado, me parece interesante lo que usted ha expuesto. Por otro lado, le ha hecho este señor una pregunta en cuestión de calidad del polen. Nosotros en España estamos viviendo, pues a veces, ciertas mortandades de abejas. Se han hecho investigaciones sobre la valoración del polen, concretamente el polen de girasol. El polen de girasol tiene ciertas deficiencias en la alimentación, concretamente en la cría. Parece ser que no tiene los nutrientes suficientes y eso merma la cría y, por supuesto, la calidad de la cría. Comporta luego por ciertas enfermedades y una mortandad fuera de lo normal. De hecho, los apicultores, y yo hablo por ellos también, de hecho los apicultores ya últimamente, sobre todo con los pólenes del girasol híbrido y esto, pues huyen de la floración del girasol,
porque luego les va a resultar muy negativo a la hora de poder mantener esas colonias, que hay bastante mortandad. Bueno, pues no sé, sí tengo yo, si pudiese ser un añadido a esto, que los pólenes de la Sierra Alta de ciertas plantas, que por cierto son ricas en minerales, esos pólenes son muy valiosos para la alimentación de las abejas. De hecho, siempre, y traslado aquí experiencias de apicultores de muchos años, que decían, vale más un cuadro de miel y polen de la sierra que 20 o 10 de la parte baja. Bueno, quería dejar como patente que el polen de girasol no es un polen recomendable para las abejas. Y nada más. Le agradezco mucho esta aportación y de hecho me recordó, la lista de los que eran malos era el de girasol, me faltó. Sí. Y lo que dice concuerda con lo que se sabe. Yo conozco de varias investigaciones de gente que ha usado polen de girasol y ha visto lo mismo que usted, deficiencias en la cría. Entonces, definitivamente hay que… En general, como le decía, no es bueno depender de un solo tipo de polen. Yo no conozco un superpolen hasta ahorita. Yo no conozco ninguno que esté todo completo. Siempre es importante la mezcla. Y si no quieren la mezcla, entonces hay que suplementar. Vamos a ver ahorita esa parte de suplementación. Gracias. Bueno, ¿hay otra duda? Si no, para continuar. ¿No? Bueno. Bueno, aquí estamos en la parte de la suplementación nutricional. Ese dibujo es muy chistoso. Saqué de internet, no sé de dónde viene. Bueno, hay tipos de dietas artificiales. Tenemos dos tipos, obviamente, basados en los principales alimentos de la abeja. Uno, sustitutos de la miel. Dos, sustitutos del polen. Ya mencioné que para la miel hay que darles azúcar, fructosa o glucosa. Para el polen dividimos en dos. Esa es mi clasificación, al menos. Dietas sólidas, dietas líquidas. Dentro de las sólidas tenemos diferentes fuentes de proteínas. Puede ser de cualquier origen. El más común es la proteína de origen vegetal, aunque también es muy popular de origen de levaduras. Entonces, son muy buenas las levaduras. Y también, yo tengo un trabajo también que hicimos y usamos hidrolizado de pescado. ¿Sí? También hay un suplemento en Estados Unidos que es de algas. ¿Sí? Y inclusive hay gente que ha tratado de usar la proteína de la leche, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cualquier fuente de proteína, no hay diferencias a nivel, como les acaba de mencionar, a nivel bioquímico es lo mismo, la proteína de planta o de animal, a nivel bioquímico. En cuanto a las dietas líquidas, la dieta sólida también tiene grasa intacta. En cuanto a las dietas líquidas, tenemos de aminoácidos libres, lo cual también contiene ácidos grasos libres. En cuanto a los aminoácidos libres, también se puede explorar el uso de aminoácidos esenciales. Bueno, la principal diferencia entre la dieta sólida y la líquida, además de la manera de suministrarla en la colonia, lo que nos interesa es que difieren en su grado de digestibilidad. Mañana voy a presentarles un estudio en los cuales vimos cómo esta característica afecta la dinámica de infecciones virales. Entonces tenemos la dieta sólida es de digestión lenta. En cambio la dieta líquidas
con aminoácidos libres, como es obvio, no requiere digerirse y se absorbe rápidamente en el intestino y se incorpora a la hemolinfa o sangre rápidamente. Bueno, vamos a dar como un ejemplo de composición una dieta líquida. ¿Por qué líquida? Porque es la que yo manejo. Yo no hago dietas sólidas. Bueno, vamos a repasar los principales componentes de esta dieta, que yo creo que es una dieta completa. Bueno, es un repaso de lo que ya hablamos. Los aminoácidos. Función, componente de proteínas. Aceite de canola, rico en omega 3, componente de membranas. Aceite de lino o linaza, rico en omega 3, componente de membranas. Aquí quiero enfatizar algo muy importante. Siempre que pensamos en lípidos, creemos que es fuente de energía. Aquí yo no hablo de eso. El omega 3, omega 6 lo necesitamos no como fuente de energía, sino como componente estructural de las membranas. Y hay tejidos como el cerebro que son casi pura membrana. Entonces es muy importante para las abejas y para los humanos consumir estos omegas. Tenemos la lecitina, que ha sido una sorpresa para mí, porque originalmente usamos lecitina y un detergente llamado SDS, sulfato dodecil de sodio, que es un detergente que viene en el pasta de dientes, por ejemplo. Esto, la mezcla lecitina más detergente es un emulsificador. Significa que podemos mezclar aceites con agua. Entonces se usa para mezclar. Y yo la consumí, la incorporé a mi dieta únicamente por eso. Pero luego me di cuenta que realmente cambiaba muchísimo la nutrición de las abejas, para bien. Y he leído artículos en los cuales solamente usan lecitina como fuente de lípidos para las abejas. Y la razón es que la lecitina es una mezcla de fosfolípidos, en particular fosfatidilcolina y fosfatidilinositol. Entonces estos, vamos a ver enseguida, son una fuente de DHA y EPA, o sea, las formas avanzadas de omega 3. Entonces, aparte de ser un emulsificador, es un componente nutricional y muy importante, la lecitina, y muy barato, además. Entonces tenemos el aceite de hierba de limón, no sé si se llama aquí igual en España, aceite de limón. Es una planta así como verde, bueno, es una cosa que huele bonito, funciona como fagoestimulante. Sal marina es fuente de minerales. Vitaminas, ya mencionaba que quizá vitaminas B y C puede que sean importantes, no sabemos todavía. Y tienen una función celular. Pero se requieren tanto las vitaminas como los minerales en cantidades mínimas. Bueno, les hablaba de la lecitina. ¿Se acuerdan que les decía que los triglicéridos tienen glicerina y 3 ácidos grasos? Aquí la lecitina es muy semejante a un triglicérido, pero en lugar de tener 2 ácidos grasos, perdón, en lugar de 3 tiene 2 ácidos grasos nada más. Y esos ácidos grasos pueden incluir omega 3, omega 6 o formas avanzadas como DHA y EPA. Por eso es el resultado de que si ponemos lecitina realmente no se requiere omega 3, o sea, los aceites. Yo igual lo pongo el aceite de linaza, aceite de cártamo y le pongo su lecitina. Entonces ya es un componente muy, muy completo. Bueno, en este artículo se demuestra que la síntesis de fosfatidilcolina, que es un componente de la lecitina, se estimula cuando se ponen en cultivos celulares los ácidos grasos poliinsaturados, incluyendo EPA y DHA.
Entonces aquí confirma lo que le estaba diciendo a nivel experimental. Muy bien, ahora vamos a ver cuáles son los factores prácticos para alimentar. Sabemos que hay que dar una dieta, puede ser una dieta líquida, sólida, ¿no? Ya conocemos los componentes, sabemos por qué ponerles aminoácidos, pero ¿cuándo hay que darse la dieta? Para ello tenemos que pensar en varios factores. Uno es el clima. En particular, hay que tener en cuenta la temporada. Si va a llover, si es sequía, todo eso es muy importante para decidir qué tipo de componente vamos a agregar, vamos a suplementar, y la forma. También hay que ver el periodo de floración de las plantas, cuándo florean, cuándo el flujo de néctar, de polen. Y esto es como que obvio, ¿no? Pero lo que no es tan obvio es que también tenemos que poner mucha atención en las poblaciones, el crecimiento de la abeja, o sea, cuánto hay de crecimiento en la colonia de abejas, y los niveles de infestación de patógenos y parásitos, en particular niveles de varroa, en particular, dejamos ahí en varroa por lo pronto, ¿sí? No sabemos mucho de nosema todavía. Pero entonces, como pueden ver aquí tenemos en esta gráfica, tenemos el patrón típico de la población de abejas en el hemisferio norte, como España, estamos en el hemisferio norte. Esto puede variar de región en región, pero más o menos es lo general, digamos, ¿no? Entonces, hay un nivel de abejas bajo, enero, febrero, marzo empieza a subir, abril sube, máximo de poblaciones en junio, y de ahí va bajando hasta el invierno, en líneas continuas. En líneas discontinuas tenemos cuál es la población de varroa. Entonces, en general, la población de varroa es baja en enero, febrero, marzo, y de ahí empieza a subir hasta alcanzar un pico en el otoño, y de ahí se mantiene alta para bajar de vuelta en enero. Entonces, el momento idóneo para alimentar proteínas o aminoácidos es cuando la varroa está baja. ¿Por qué? Mañana vamos a verlo con detalle, pero adelanto que cuando hay varroa alta, hay niveles de virus altos y la nutrición puede facilitar la replicación viral. Por lo tanto, tenemos que alimentar proteínas únicamente cuando la varroa esté baja. Por el contrario, cuando la varroa está alta, recomendamos que no se dé proteínas o aminoácidos. En cambio, se puede dar lípidos y carbohidratos. Bueno, basado en estos antecedentes e ideas, hemos diseñado una dieta líquida para la primavera, la cual aquí les pongo la fórmula. Entonces tiene una mezcla de aminoácidos, solución de lecitina y SDS al 8%, aceite de limón o algo, un aceite que huela bonito, aceite de lino, aceite de cártamo, sal marina, azúcar 50%. Voy a darle después al último las fórmulas exactas de aminoácidos y de la solución de lecitina. En cambio, la dieta de otoño tiene todo igual, excepto la mezcla de aminoácidos. Se recomienda cuando la varroa sea alta. Entonces, como repito, solamente tiene azúcares y aceites. Bueno, aquí está cómo preparar la mezcla de aminoácidos.
Esto realmente no lo he presentado antes, pero primera vez que se los comparto. Una cosa que acabo de recordar es de que yo no estoy recomendando en general al apicultor que se ponga a preparar estas mezclas. Es complicado. No son bioquímicos, ¿no? para hacer esto. Quien quiera lo puede hacer, pero es muy complicado. Yo más bien quiero que ustedes tengan las bases, que entiendan de qué se componen y que puedan elegir de mejor manera el producto que van a comprar y cuándo aplicarlo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención y estoy abierto a las preguntas. ¿Quién se anima? ¿Usted también? Sí, muy buenas. He visto ahí en los porcentajes en la alimentación de sal un 20%. Pienso que no sé si es un error porque se me antoja una barbaridad. Sí, sí. Ah. Ajá. Sí, sí, sí. No, perdón, yo lo comentaba aquí con mi compañero, digo, a lo mejor es un 0,2%. Bueno, pues... Sí, 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 sí. Bueno, si es una desproporción, la abeja no lo acepta y, por supuesto, pues es una alimentación perdida prácticamente. Venga, pues nada más, perdón. Hola, mira, yo te quería preguntar si la hierba de limón puede ser la melisa. Melisa officinalis. Aquí se le dice también enterogina de limón, ¿no? Porque huele a limón. Entonces, y es verde, así la hoja parecida a la ortiga, con una florecita blanca pequeña. Es una labiada. Bueno, pues nada más. Muchas gracias, Miguel. ¿Por qué si el polen del campo, es decir, ellas aunque luego lo tramitan, pero es en forma sólida, es mejor luego hacerlo en líquido? Según estás diciendo tú, alimentar la proteína en líquido. ¿Me oyes ahora? A ver, el polen del campo es sólido, ¿no? Aunque luego ellas lo trabajan, etcétera, para alimentarlo. Pero ¿por qué es mejor entonces el alimento líquido en proteína, como nos has dicho, que en sólido? ¿Tanta diferencia hay? Porque aquí en realidad todo lo que estamos consumiendo ahora es en sólido. Y entonces estamos cometiendo un error. Sí, gracias por la pregunta. Sí, mira, lo que quiero yo decir es de que no importa, al menos desde el punto de vista nutricional, no importa si es sólido o si es líquido. Lo importante es que tenga los aminoácidos esenciales. ¿Sí? Sólido o líquido, eso no importa. A nivel nutricional. A nivel de apicultura, para ti, claro, es muy diferente si lo pones sólido o lo pones líquido, ¿no? Pero es otro tipo de idea, digamos. A nivel bioquímico no hay diferencia. ¿Cómo les afecta los aminoácidos a la abeja cuando tiene un nivel alto de barro? Sí. Bueno, hoy quise decirles así rápidamente para que entendieran por qué, porque yo estoy haciendo un énfasis, no pongan aquí, pónganlo acá, ¿sí? Pero eso vamos a verlo en detalle mañana. Mañana 5 p.m. te voy a contestar eso.
Estoy viendo que de azúcar pone 50%, que será parecido a lo que pasaba con la sal, que al final son 980 mililitros para 1000. O sea, me da la sensación de que es el 98%, sí. Entonces, si el 98% es azúcar y el resto son complementos y son muy parecidos a los de los animales, ¿por qué no me voy a un gimnasio y cojo un bote de proteínas, le echo una cucharada y el resto azúcar y me despreocupo? Gracias. Bueno, podrías hacerlo, pero lo que pasa es que, ¿te acuerdas lo que te dije? Que deberías saber que están los 20 aminoácidos en ese polvo que vas a poner. No solamente eso, deben ser en la proporción adecuada. ¿Sí? Ahí fallaste ya. O sea, tú no sabes cuál es la proporción adecuada. O debe ser exactamente la de las abejas. ¿Me entiendes? Entonces, no creo que les haga daño, pero para que sea óptimo, debes pesar cada aminoácido y darle la proporción adecuada. Básicamente. ¿Te queda claro? Sí, pero sí que hay bastantes recetas, incluso en el Decathlon, hay genéricos que hacen un desglose completo. Ajá. Y hay proporciones muy claras de todo y te ponen los aminoácidos, te ponen las vitaminas. A lo mejor sería buscar la receta que hay en comercio. Sí, claro. Mira, precisamente esta plática es para que tú sepas qué ver. A mí me mandan a veces así la fórmula de alguna dieta que ven, y yo lo que veo es que tengan primero los 10 aminoácidos esenciales. Tienes que ver la lista, va a ser complicado que veas, pero deberías saber la proporción. ¿Sí? Y entonces eso es lo principal. Y lo otro es que el efecto va a ser muy diferente si es aminoácido libre, así es proteína intacta. Mañana voy a presentar evidencia que te va a hacer dar el criterio para que selecciones uno u otro. ¿Okay? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues, muchas gracias, doctor Miguel Corona, por tu ponencia y